Hola, mi nombre es Carolina Laplace y les doy la bienvenida al SCE Talks. Para aquellos que se suman por primera vez, les contamos que en el SCE nos especializamos en la realización de eventos corporativos orientados al mundo de la seguridad y la tecnología. El SCE es un evento que creció para acompañar a la industria y que se convirtió en el lugar donde se encuentran la información, los profesionales y los negocios, dando origen al concepto el hub de la seguridad. Gracias al éxito del reciente SCE Digital y la gran aceptación al formato virtual de paneles, hemos forjado una alianza con Global Security Connection, organizador de foros de alto nivel en los sectores de seguridad y defensa a nivel internacional, quienes poseen gran experiencia en la organización de conversatorios basados en paneles, creando juntos este evento que denominamos Conectando las Américas. En esta edición del SCE hablaremos sobre infraestructura crítica y tendremos para ustedes un evento con más de 10 paneles integrados por cerca de 40 profesionales representando a todo el continente americano en vivo que abordarán distintas áreas dentro de esta temática. Quiero aprovechar para contarles a todos los que nos vienen acompañando en las distintas ediciones del SCE que fuimos distinguidos por Colatka Internacional con el premio Unidos por la Seguridad. Es una distinción que busca destacar la labor de personas y organizaciones quienes día tras día siguen dejando huella y aportando al gremio de la gestión de riesgos y seguridad. Los invitamos a todos a que sigan este evento y todas las novedades del SCE en la página del evento y a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, preguntas y cualquier duda que tengan para los oradores que van a estar en cada uno de los paneles, para que nosotros las hagamos llegar y después poderles darles su devolución. Como siempre les recuerdo que todos los paneles serán grabados y podrán encontrarlos a partir de mañana en la página del evento. Ahora sí, dando inicio a nuestro primer panel, les presento a Fabio Lugo, quien es el gerente corporativo de seguridad personal y patrimonial de Tecpetrol Colombia, quien tendrá a cargo la moderación del primer panel sobre amenazas y riesgos de seguridad nacional frente a las oportunidades estratégicas de hoy. Y el resto del panel estará compuesto por Benjamín Grajeda, corporativo de Pro LP México, Lucas de la Rosa de Pampa Energía, José Ángel Leiva de Minesa, Colombia. Bienvenidos a todos, muy buenos días. Muy buenos días para todos, es un privilegio ser parte de este primer conversatorio. Un saludo muy especial a los integrantes del panel y quiero iniciar por insistir que en este mundo actual permanentemente afectado por diferentes tipos de amenazas de naturaleza ilícita o criminal, se hace cada vez más importante diseñar, difundir e implementar una estrategia de seguridad corporativa que esté en capacidad de complementar y fortalecer la política de seguridad de los países. Cada uno de los panelistas que conforman este importante conversatorio son responsables de la seguridad integral de elementos de infraestructura crítica. Y en ese sentido quiero insistir y recordar una buena definición de lo que es infraestructura crítica. Y esta definición la he extractado de OBS Business School y básicamente dice que las infraestructuras críticas son aquellos sistemas físicos y virtuales o agregación de activos que proporcionan funciones y servicios esenciales para dar respaldo a los sistemas sociales, económicos y ambientales. Y yo le agregaría con toda modestia, dentro de los intereses de una nación o incluso de una región geográfica, como pasa, por ejemplo, con la Unión Europea, y que también deberíamos orientarnos como subcontinente de Latinoamérica, con un agravante, con que somos el subcontinente de mayor criticidad en la existencia de amenazas y riesgos de carácter o de naturaleza ilícita. A nivel comunidad, las infraestructuras críticas pueden representarse con diferentes ejemplos, como los siguientes.
las energías renovables y no renovables, el agua, que entre otras cosas pasó a ser un activo que se va a cotizar en bolsa debido a su importancia estratégica a nivel global para la supervivencia del ser humano en el futuro. Los diferentes sistemas de transporte, las comunicaciones, la educación, la salud, la banca, los servicios de emergencia, la cadena alimenticia y, por último, pero no menos importante, que a veces se nos escapa, la seguridad nacional y la seguridad empresarial, trabajando mancomunadamente para crear ambientes propicios para que esa infraestructura crítica pueda desarrollarse y pueda ser benéfica para los intereses nacionales y regionales. Pero ¿cómo proteger las infraestructuras críticas? ¿Qué podemos hacer? Y eso es precisamente los temas que vamos a tratar con cada uno de los panelistas en este conversatorio. Y les tengo algunos ejemplos. El primero, como parte de una base o una estrategia para proteger esa infraestructura crítica. Lo primero, identificar cuáles son esas infraestructuras críticas que hacen parte del negocio o que hacen parte de los intereses de una nación para su desarrollo. Lo segundo, que es fundamental y que debemos hacer aquellos que estamos o que somos responsables de la estrategia de seguridad de una empresa o de una institución de gobierno, los análisis de amenazas y riesgos, que además, gracias a esos análisis, podemos identificar qué tan posible sea que puedan interrumpir el adecuado funcionamiento y desarrollo de esa infraestructura crítica. Y por último, asignar un presupuesto y un plan financiero para ese proyecto de seguridad. Bueno, con esta introducción es importante ya iniciar a escuchar a los panelistas. Cada uno tiene experiencia y cada uno tiene muchos aspectos que compartir con cada uno de nosotros dentro de las buenas prácticas que podemos copiar o que podemos analizar para fortalecer esas estrategias de seguridad a nivel corporativo o a nivel institucional, en el caso de los estamentos vinculados con un Estado. Entonces, quiero iniciar con el primer tema y es el siguiente. ¿Cuál es el reto principal de una estrategia de seguridad empresarial frente a las amenazas y riesgos de naturaleza delictiva que están latentes en los países y en las áreas operativas? Especialmente nos vamos a referir a Latinoamérica. Cada uno de los panelistas trabaja en un lugar geográfico diferente y por lo tanto es experto en cuáles son esos retos específicos de cada región y para el trabajo que desempeña. Entonces, por favor, yo quisiera iniciar con José Ángel Leiva, una breve introducción. José Ángel, por favor, y tratemos el tema como el reto principal o más significativo que tenemos o que se tiene dentro de una estrategia de seguridad empresarial. Adelante, José Ángel, buenos días y bienvenido al panel. Bueno, buenos días, Fabio, mis compañeros de panel. También un placer estar acá con todos ustedes para compartir con nuestros oyentes información que les pueda ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, conectado con tu introducción, pienso que lo más importante en términos de riesgo, de amenaza para esta difícil labor que tenemos de proteger infraestructura crítica es definir el problema muy bien, ¿no? Y cuando hablamos de definir el problema muy bien es medir esta amenaza que tanto alimenta el riesgo y poderlo separar en diferentes partes, ¿no? He visto que una buena práctica es dividir el nivel micro, el nivel meso y el nivel macro en términos de la amenaza para poder determinar nosotros en qué capacidad estamos para poder controlar esta misma y poder llevar el nivel de riesgo a niveles aceptables. Entonces, en ese sentido, creo que una muy buena práctica y está en la literatura de todo esto que tiene que ver con el sector extractivo, infraestructura crítica, donde llegan inversiones millonarias, ¿no? Y esto funciona como un imán que atrae diferentes tipos de actores positivos y también negativos. Entonces, si hacemos una muy buena definición del problema, si podemos identificar esta
estos causas raíz, porque es que por lo general nosotros casi siempre terminamos lidiando es con la consecuencia del problema, ¿no? Entonces, en el micronivel donde estamos, identificar como problemas en salud, problemas en educación, pobreza, problemas en la manutención, inclusive en vías, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos este problema, si lo revisamos, si lo analizamos de la manera adecuada a nivel micro y lo podemos llevar a nivel macro, podemos identificar esto que tú identificabas con problemas de nivel de seguridad nacional, ¿no? Porque así comienzan los problemas de seguridad nacional, empiezan con problemas muy pequeños que se van escalando y se convierten en un problema de seguridad nacional. Entonces, nosotros estamos ante una inversión supremamente fuerte. Los recursos naturales se distribuyen geográficamente sin distinción de raza o cultura, aparecen simplemente ahí en el subsuelo, y ya sea para gas, para petróleo o para el negocio en el cual estoy en este momento, que es el de minería, pues la influencia directa de estos factores que mencioné anteriormente, pues tienen un impacto directo sobre el nivel de riesgo, y la visión holística de este nivel de riesgo está dada por un análisis más allá de factores o de elementos de criminalidad. Perfecto. En resumen, estar enfocado, orientado hacia la parte preventiva después de un análisis muy detallado de amenazas y riesgos, y no tanto en la parte de reacción. Sabemos que debemos reaccionar ante ciertas situaciones, tenemos que estar preparados, pero nuestro mayor esfuerzo en conjunto con una estrategia de seguridad nacional, así sea local, tiene que ser hacia la prevención de esas actuaciones o actos ilícitos que puedan poner en riesgo no solamente la normalidad en el desarrollo de la infraestructura crítica, sino además la seguridad nacional. El mismo tema para Lucas de la Rosa, estando en Argentina y trabajando para una empresa tan importante como es Pampa Energía. ¿Cuáles son esos retos, especialmente en una región geográfica que por su ubicación ha estado un tanto alejado de la problemática criminal que tienen países como la región andina, Centroamérica y en el caso de México para la parte de Norteamérica? Adelante, Lucas. Bueno, muchas gracias, Fabio. Antes de hablar de riesgos y de amenazas, me gustaría, de alguna manera, y de los retos a los cuales nosotros nos enfrentamos acá en Argentina, me gustaría hacer una breve descripción general sobre lo que ha pasado en las últimas décadas y que de alguna forma nos marca el escenario sobre el cual nosotros nos estamos moviendo dentro de seguridad. Yo creo que hay dos puntos que han cambiado en los paradigmas de seguridad en estos últimos tiempos. El primero creo que es la globalización, la venida de la globalización, y el segundo es el concepto de la sociedad que está en riesgo. No voy a hablar ahora de la sociedad en riesgo porque considero que es un aspecto del plano netamente público, pero sí me gustaría mencionar algunas cuestiones que hacen justamente al desarrollo de las nuevas amenazas a las cuales nosotros nos enfrentamos a partir de la venida de esta globalización, ¿no? Y en primer lugar, creo que la economía criminal ha logrado confundirse, mimetizarse, solaparse detrás de la economía legal, ¿no? Y todos estos beneficios del solapamiento en la economía legal o en las finanzas legales verdaderamente han sido beneficios enormes para las grandes organizaciones criminales mundiales, donde podríamos decir que en este sentido la economía ha dado un cambio también junto con las modalidades de las nuevas organizaciones criminales. Los delitos hoy son mucho más complejos en sus causas, en las conexiones, en las alianzas, en las respuestas,
donde verdaderamente la capacidad para adaptarse al mundo global de parte de la criminalidad ha sido con mucha mayor agilidad que las propias fuerzas del orden público. Considero que las fuerzas de seguridad de un Estado hoy, en términos generales, obviamente, dependerá de cada Estado, pero me animo a decir en términos generales, no tiene la misma agilidad de respuesta o de adaptación a los nuevos cambios como lo tienen las organizaciones criminales. Por muchos motivos. Creo que podría decir que uno es la burocracia, el marco legal que está retrasado, algún aspecto legal que es inexistente, etcétera, ¿no? La nueva realidad a la que hoy estamos, la actualidad, creo que nos está diciendo que el tiempo es mucho más corto, pero el espacio en el cual se mueve la criminalidad es mucho mayor que antes. Cualquier amenaza contra cualquier país, sea Argentina, Colombia, Venezuela, etcétera, aunque parezca lejana, creo que nosotros tendríamos que considerarlas como cercanas, porque verdaderamente lo que ha hecho la globalización ha roto fronteras, ¿no? Y una amenaza que parece que está en un país muy lejano, aún en Europa, puede tener un impacto en nuestras organizaciones. Claramente las amenazas externas se introducen dentro de las organizaciones privadas y generan al mismo tiempo una colusión con nuestras amenazas internas. Me parece que si bien las amenazas internas por sí mismas tienen un cuerpo propio, ¿no? Como pueden ser nuestros empleados descontentos, los sindicatos, sindicatos que a lo mejor no acatan algún tipo de norma, etcétera, pero me parece que hoy la globalización ha hecho esto, ¿no? Ha hecho y ha generado nuevas amenazas a las cuales tenemos que enfrentar. Por lo tanto, como privado, como responsable de la protección de activos, en el caso de Pampa Energía, que son activos, como lo dice el nombre de la empresa, de energía, que formamos parte de la infraestructura crítica de nuestro país, nos enfrentamos a una gestión dentro de un marco de incertidumbre y de complejidad. Creo que ese es el primer reto que tenemos como responsable de la seguridad, la complejidad y la incertidumbre en la cual estamos. El segundo, me animaría a decir que es la convergencia, ¿no? La convergencia no solo en el sentido, como todos conocemos, entre lo físico y lo lógico, sino también la convergencia de todas las áreas de la compañía, ¿no? Yo creo que hoy tiene que haber una integración formal, corporativa, estratégica de todos los recursos de seguridad de una organización con el único propósito que es protegernos. Y me estoy refiriendo a alcanzar un sistema de seguridad integral e integrado hacia adentro, ¿no? Puertas adentro, con una mirada totalmente holística de los riesgos y en un muy alto, diría yo, concepto de la gestión del riesgo desde lo más estratégico hasta lo más táctico dentro de la empresa. Nuestros activos han dejado de ser solamente los físicos y han cobrado peso casi el mismo o más peso la información, como así también la reputación y cuantos otros activos intangibles. Y por último, creo que el otro reto y el mayor reto es cerrar con las fuerzas del Estado la información, el trabajo cercano de la inteligencia criminal, que nos permite dar un paso a una seguridad mucho más proactiva, más allá de los perímetros de nuestros propios activos. Las amenazas externas a las infraestructuras críticas, como bien marcabas al inicio, recién Fabio, creo que es una responsabilidad directa del Estado, donde nosotros como privados formamos parte de esa misma estrategia. Por eso considero que deben ser atendidas en un esfuerzo combinado entre lo público y lo privado. Las empresas privadas no podemos ir solas por un camino y por un camino paralelo las empresas, las fuerzas públicas, ¿no? Entonces, me parece que ese es un reto particularmente en nuestro país, donde todavía hay mucho por construir entre lo privado y lo público. Perfecto, muchas gracias, Lucas. Quiero insistir en un término que Lucas mencionó que tiene que ver con la globalización, y no siempre la globalización desde el punto de vista positivo, sino en este caso la globalización de la criminalidad o lo que conocemos como crimen organizado transnacional,
y su capacidad y la capacidad que ha demostrado en los últimos años para atravesar fronteras y poner su atención especialmente en las actividades que tienen que ver con infraestructura crítica, tiene que ver con la energía, tiene que ver con esos servicios básicos que debe tener las comunidades, y ese conocimiento de esa característica especial, de esa amenaza transnacional, debe ser la base fundamental en el diseño, en la difusión y en la implementación de una estrategia de seguridad corporativa. Es la única manera de que nuestros planes, protocolos, procedimientos, políticas, medidas estén bien enfocados y darle evolución a esas medidas, no quedarnos estancados, porque la delincuencia de ayer no es la misma que la delincuencia de hoy. El mismo tema para Benjamín, entendiendo su background, su perfil dentro de las Fuerzas Militares de México, en la Marina, como parte del CISEN, como parte de la Policía Federal, y en el gobierno anterior como parte de la División de Gendarmería, que fue una de las estrategias del presidente Peña Nieto con el fin de traer mayor seguridad a un país gravemente afectado por diferentes amenazas y sus riesgos consecuentes. Adelante, Benjamín, por favor. Muchas gracias. Bueno, creo que José Ángel y Lucas ya se enfocaron mucho en la necesidad de hacer prevención, de buscar prevenir las afectaciones por parte de las organizaciones delincuenciales. Creo que un gran reto es construir y ayudar a las autoridades a construir desde las empresas un análisis prospectivo que nos permitiera un poco determinar hacia dónde está evolucionando la delincuencia en su forma de actuar, en sus objetivos y los mercados que busca o que buscará controlar. Me explico. Anteriormente, en muchos países, especialmente en México, que es mi experiencia, veíamos una tendencia en la que en un cierto territorio podían convivir grupos delincuenciales que se dedicaban a diferentes tipos de delito, unos al secuestro, otros a la extorsión, otros al robo de autopartes, etcétera. Pero creo que de unos años para acá, la tendencia que predomina es la búsqueda de control de territorios en los que aspiran a controlar todos los diversos tipos de mercado, legal e ilegal, lo mencionó Lucas. Vemos organizaciones que originalmente se dedicaban, por ejemplo, a la venta ilegal de estupefacientes, pero pasaron a controlar el robo, transporte y la comercialización ilícita de combustible. O vemos grupos que se dedicaban al robo, al autotransporte y al ferrocarril y que están incursionando en temas de extorsión y secuestro. Obviamente no podemos pasar por alto que el tema de la pandemia suma otro tipo de presiones a esas diversas cadenas de suministro del país y las organizaciones delincuenciales también están buscando nuevas áreas de oportunidad. Creo que las organizaciones delincuenciales van a buscar cada vez más hacerse de este control de rutas y zonas de comercio de todo tipo y como lo mencionó Lucas, muchas veces se hacen de cadenas de suministro paralelas a la legal. En México tenemos una gran problemática, es conocido con el robo de combustibles. Originalmente los combustibles líquidos, el diésel, las gasolinas, y que recientemente ha incrementado mucho, por ejemplo, el robo del gas LP, que es a la industria en la que actualmente trabajo. Y estos grupos delincuenciales buscan controlar territorios comerciales con ese gas robado y tienen grupos que se dedican a la venta muchas veces con empresas o marcas clonadas a otras empresas o con empresas que no necesariamente tienen todos los permisos de las autoridades y que están controlando pequeños espacios, sobre todo en los lugares más apartados. Tenemos eso en común con la minería, que tenemos que surtir el servicio de gas, por ejemplo, a zonas muy remotas y donde a veces la presencia del Estado no es lo suficientemente fuerte o no la suficiente estado de fuerza que se requeriría. Estos grupos, creo que el mayor reto es ese, es analizar desde la perspectiva cómo se va a estar moviendo esas organizaciones delincuenciales, cómo van a estar actuando y poder coadyuvar con las autoridades, porque nosotros que estamos en el terreno, en esas zonas tan apartadas, en muchas ocasiones tenemos mucha más claridad
acerca de cómo se está moviendo o se está controlando el territorio. Y algo que se mencionó desde la introducción de este foro es que para que estar en condiciones de hacer un análisis completo y adecuado es indispensable, es esencial que exista una colaboración y una coordinación cercana entre las empresas que se dedican al mismo rubro comercial, pero también entre aquellas que territorialmente comparten afectaciones por parte de la delincuencia organizada, aun cuando sus cadenas de suministro parezcan en principio tener poca o nula conexión. Después de este análisis prospectivo que nos permitiría un poco prevenir y compartir con las autoridades cómo vemos cómo se está moviendo el tema delincuencial, por supuesto que es preponderante tener una gran comunicación y fortalecer todos los medios de interacción con las autoridades, de manera que esta información que desde las empresas pudiéramos estar generando le permitiera a la autoridad corregir despliegues, incrementar estados de fuerza en algunas zonas y mantener esa coordinación permanente. Creo que por el momento ese es la primera participación. Con respecto a ese interés por parte de los grupos armados organizados o del crimen organizado transnacional de buscar como principal objetivo un control territorial, y lo vemos en muchos países. Lo que pasa es que a veces pensamos que no es tan grave. Hay un estudio que nos puede aclarar un poco estos conceptos de Gustavo Duncan, que se llama Los Señores de la Guerra, y ahí se plantea cuáles son los objetivos específicos independientemente de la actividad ilícita que buscan estos grupos. Y uno de ellos, o el primero de ellos, son tres, el primero de ellos es el desplazamiento del Estado. Es hacer que al Estado no se reconozca en esas zonas. Como consecuencia de esa falta de reconocimiento o desplazamiento de la legitimidad del Estado en esa zona, entonces pueden llevar a cabo sus actividades ilícitas con mayor libertad, con mayor tranquilidad y sobre todo con mayor productividad para sus propios intereses. Y el tercero, reemplazar esa legitimidad de orden, de statu quo que da o que es la obligación de dar de cada Estado y convertirse ellos mismos en autoridad. Ellos son los que van a resolver los problemas que tiene la población o la zona donde están delinquiendo. Y ahí es donde empezamos a ver de manera regional o, en el peor de los casos, a nivel nación, lo que se conoce como Estado fallido. El siguiente tema que tengo tiene que ver con la política de seguridad empresarial, si tiene contemplado, y para eso les doy la palabra a cada uno de los panelistas para que se refieran a este tema específico, en lo relacionado con apoyo mutuo, ya sea formal o informal, con los estamentos de seguridad del Estado. Es decir, su estrategia de seguridad empresarial tiene establecido puntualmente y de conocimiento al interior de la empresa la necesidad y la conveniencia de trabajar mancomunadamente, coordinadamente con los estamentos de seguridad del Estado. Lucas, por favor. Tenemos un problema con Lucas en cuanto a conexión, yo creo. José Ángel, ¿qué nos puedes decir sobre ese punto específico de la estrategia de seguridad en Minesa? Gracias, Fabio. Mira, yo creo que para una compañía minera, cualquiera que sea, inclusive viéndolo de un aspecto más grande, todo el sector extractivo, es fundamental la colaboración con la fuerza pública. Está definido por manual. Para el caso colombiano, como tú lo sabes, nosotros tenemos unos convenios regulados por el Ministerio de Defensa Nacional. Esto hace que la cooperación mutua entre compañías y el ejército o la policía, dependiendo del caso de que aplique mejor, esté documentado, y este alcance también es fundamental por algo que mencionábamos, ¿no? Y tú lo señalaste muy bien, y es todo este crimen transnacional. Por ejemplo, para el caso minería, podemos leer un reporte de la Fiscalía año 2019 en Colombia que decía que un kilo de cocaína en las calles de Estados Unidos está alrededor entre 20 y 25 mil dólares.
y mientras que un kilo de oro está en $42.000. Entonces, imagínate el ingreso que están recibiendo las organizaciones al margen de la ley dedicadas a la minería ilegal. Entonces, sería, pues estaría fuera de todo contexto no poder contar con el apoyo de la fuerza pública cuando los territorios o las áreas donde operan estas compañías internacionales, pues hay yacimientos, ¿no? Hay material, hay producto para extraer. Entonces, esto es una clave fundamental. Hay retos detrás de esto. Por experiencia, por la compañía donde trabajaba antes, un cliente en África hace donaciones de unos vehículos a la fuerza pública y la fuerza pública comete unos actos de derechos humanos, violación de derechos humanos. Entonces, creo que esto también es importante traerlo acá sobre la mesa y es las relaciones deben estar muy bien regladas y se debe anticipar cualquier efecto negativo por esta interacción entre fuerza pública y privada, dejando muy bien claro que la compañía no tiene ninguna potestad operacional sobre la misma. Muy importante, quiero destacar algo que dijo José Ángel con respecto a la regulación de los convenios. Eso es fundamental. Entiendo que hay países que no se permite ese convenio formal, pero para aquellos que sí lo tienen permitido, es fundamental basarse y apoyarse, como lo acaba de decir José Ángel, en el caso de Colombia, con el Ministerio de Defensa, que la regulación esté enmarcada dentro de la ley, pero ahí no termina todo, porque así estén enmarcadas las regulaciones, las obligaciones, las responsabilidades, lo que se llama el principio de la distinción, o sea, distinguir qué hace la empresa y qué hace el estamento de seguridad del Estado. Es responsabilidad de la empresa ser ejemplo dentro del respeto y acatamiento de lo que se llaman principios voluntarios, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y en ocasiones, y José Ángel no me va a dejar mentir, el mismo mando militar o el mismo mando policial no tiene el conocimiento preciso, detallado de lo que son los principios voluntarios, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, trabajando mancomunadamente con una empresa privada. Entonces se cometen una cantidad de errores donde la estabilidad, la seguridad integral de la compañía y el prestigio se va a ver afectado por la mala actuación de un estamento de seguridad del Estado. Entonces, muy importante lo que dice José Ángel con respecto a regulación, muy importante consentar muy bien las reglas de juego en esa cooperación mutua y establecer permanentemente la importancia y el acatamiento de principios voluntarios, de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, especialmente para países como México, como Colombia, que tienen graves problemas de conflictividad interna. Lucas, por favor, ¿cuál es su experiencia con respecto a ese apoyo mutuo entre empresa y estamentos de seguridad del Estado en la región del sur? Bueno, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir José Ángel. Me parece que es un punto destacado y fundamental el tema del marco legal regulatorio entre el trabajo de lo público y lo privado. Como dije anteriormente, nosotros por el tipo, por la naturaleza de los activos que tenemos, claramente es, diría yo, mandatorio el trabajo de seguridad privada en un trabajo estrecho junto con las instituciones del Estado. Una clave para diseñar nuestras estrategias en materia de protección de nuestros activos es disponer, en principio, de información precisa, información que esté actualizada, información que sea oportuna, sobre todas las amenazas, sobre las nuevas y sobre las amenazas que nosotros ya conocemos, ¿no? Y me parece que por esta razón la colaboración con el Estado es fundamental. El buen diálogo entre las instituciones del Estado y las privadas es clave para esto, ¿no? Desde el punto de vista, o desde mi punto de vista,
y partiendo de la realidad del entorno de nuestros activos en Pampa, nosotros estamos prácticamente en 6 provincias de Argentina, desde el norte hasta el sur. La inteligencia criminal es el punto de contacto entre la seguridad privada y el Estado. Cuando me refiero a inteligencia, me refiero a la participación tanto en el proceso de inteligencia como en el producto final de la inteligencia. Siguiendo este mismo camino, este mismo sentido de las cosas, todos tenemos en nuestra organización un programa de seguridad. Creo que eso es fundamental para poder gestionar, ¿no? Como una herramienta de la gestión de la seguridad corporativa. Parte de este programa de seguridad me parece que es el programa de la gestión de riesgos, como un programa central, núcleo en el programa de seguridad patrimonial de cualquier organización. Y al menos así la tenemos en Pampa, la cual, entre otras cosas, debería incluir la actualización de las amenazas externas, de los entornos de nuestros activos, de la generación de informes de inteligencia durante el proceso de decisión de nuevos negocios de la compañía. Y aquí también está el Estado presente, porque los instrumentos que maneja el Estado en inteligencia obviamente son mejores, mayores y tienen más alcance que los que puede manejar cualquier privado. Todos conocemos el concepto de ESRM, ¿no? de la gestión, de la filosofía de la gestión de la seguridad basada en los riesgos. La inteligencia, creo que basar la seguridad en inteligencia nos introduce un nuevo componente, un componente más a la gestión de la seguridad corporativa, y me refiero a basar no solamente en los riesgos nuestra gestión, sino también basar la seguridad en el conocimiento, y una seguridad basada exclusivamente en generar barreras físicas, adoptar medidas de disuasión, de amenazas, es prácticamente ignorar el completo análisis de todas las amenazas y de sus comportamientos. Y para realmente entender los comportamientos de las amenazas externas a la compañía, me parece que tenemos sí o sí que apoyarnos en el Estado, y creo que el Estado tiene que apoyarse en lo privado. Para basarnos en una seguridad con base en el conocimiento, creo que nos permite ser una compañía con mayor eficiencia en nuestras políticas y procedimientos, y ajustar el criterio a una mejor relación con respecto a los medios disponibles y los fines que nosotros buscamos. De esta manera aplicamos mayor precisión y tenemos herramientas mucho más selectivas para la mitigación de los riesgos que nosotros identificamos. En síntesis, contemplamos desde Pampa al Estado dentro de nuestras políticas corporativas. Por supuesto que contemplamos al Estado. El ingrediente más importante de la receta, desde mi punto de vista, para enfrentar las amenazas de terrorismo, de crimen organizado o del crimen común, no es la seguridad dura, algo reactivo y a la cual el adversario se adapta rápidamente con el tiempo, sino que es la inteligencia, y la inteligencia claramente que tiene que venir desde el Estado. Nos cuesta en Argentina este trabajo, realmente es un trabajo que, lo dije antes, merece todavía mucha atención, y yo creo que merece de parte del Estado una mayor iniciativa hacia el privado. Pero creo que estamos trabajando muy bien en ese sentido y es cuestión de tiempo, ¿no? Pero respondo a la pregunta, Fabio, el Estado es un elemento clave para poder llevar adelante la responsabilidad en la protección de activos privados que forman parte de la infraestructura crítica de cualquier país. Buenísimo. Antes de darle la palabra a Benjamín, entonces, insistir en que esa iniciativa, esa visibilidad con respecto al trabajo mancomunado entre la empresa y el estamento de seguridad del Estado tiene que venir de la empresa. No esperemos a que sea el estamento de seguridad del Estado el que se va a acercar a nosotros, o que vayamos a entrar a una coordinación mucho más eficiente después de que sucede un hecho lamentable o de un grave incidente. Entonces ahí sí acudimos a los estamentos de seguridad del Estado para que ese hecho no se vuelva a repetir. La iniciativa, el interés
la visibilidad tiene que venir de la empresa a través de la gerencia o el departamento o la jefatura de seguridad, que es la que se acerca al estamento de seguridad, le explica qué se hace, sobre todo explicarle qué es infraestructura crítica, cuál es la importancia para los intereses del país, para la generación de empleo, para el desarrollo de las regiones, explicarles ese concepto muy, muy claro y poder trabajar de manera mancomunada. Ahora Benjamín nos va a dar su punto de vista, sobre todo cuando tenía el uniforme, cómo sentían ellos ese acercamiento, si es que existía, en un país como México, donde todavía la formalización de convenios entre la empresa privada y el CISEN o la SEDENA o cualquier otro organismo de seguridad del Estado todavía no es claro, y depende mucho de la iniciativa y de la manera de acercamiento de la empresa con respecto a ese estamento de seguridad del Estado que está ubicado en el área operativa, y es como lo hacemos nosotros Tecpetrol en México, y que ha dado muy buenos resultados, pero no ha sido una labor fácil. Adelante, Benjamín. Está en mute, Benjamín. Adelante. Sí, creo que aquí hay algo muy importante y quisiera empezar con una puntualización. Comentábamos en la ocasión anterior que muchas veces las organizaciones delincuenciales están derivando hacia mercados que son menos penados y más redituables. Esto es, por ejemplo, hay grupos delincuenciales que se trasladan de la venta ilícita de estupefacientes hacia el robo de combustible o el robo de mineral, como mencionaba José Ángel, y que en muchas ocasiones estos son menos penados y resultan incluso más redituables. Las fuerzas del Estado, las fuerzas de seguridad, normalmente conocen muy bien los mercados ilegales de estupefacientes o a lo que se dedica normalmente la delincuencia organizada. Pero a veces es más complicado para ellos entender lo que es la cadena de suministro de elementos que debieran ser legales en su comercialización, como el oro, como los combustibles, como el gas. Y si es necesario esa colaboración desde las empresas mucho más activa y mucho más proactiva para que el Estado entienda cuáles son esas cadenas de suministros. La División de Gendarmería tenía en su momento una misión muy clara, que era atender ciclos productivos que estuvieran siendo afectados por la delincuencia organizada. Y ante esa necesidad de cumplir una misión específica que estaba en ese momento en la ley, se formó un grupo técnico operativo de atención a ciclos productivos. Y buscando las mejores prácticas a nivel internacional, tuvimos muy buena coordinación con la Policía Nacional de Colombia. Ellos tienen un frente de seguridad empresarial muy fortalecido, con muchos años de trabajo previos, y que trabajan muy de cerca con las empresas, sobre todo con aquellas que son transnacionales. Ellos trabajan con base en el operador económico autorizado, una certificación reconocida por la Organización Mundial de Aduanas, y que en los países se maneja de manera diferente en cada uno. En México, la certificación la otorga el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y también es reconocido así como operador económico autorizado. El operador económico autorizado trata de blindar la cadena de suministros de todas estas empresas dedicadas a la exportación o a la importación en los países, de manera que se vea de una manera integral. En la formación del grupo técnico de atención a ciclos productivos, y teniendo que atender muchos ciclos productivos que no necesariamente estaban enfocados en la exportación o importación de bienes, sino muchas veces en rutas comerciales internas, nos basamos en el ISO 28000, que habla específicamente sobre seguridad en cadena de suministros, y así formamos un grupo de policías federales de la División de Gendarmería, que tuvieran un enfoque de conocimiento de cómo se formaban cada uno de los ciclos productivos que tienen presencia en nuestro país. Y lo primero que se hacía cuando había una problemática específica en la minería, en la agricultura, en la ganadería,
en cualquier ciclo productivo del país es que hacíamos reuniones de coordinación en las que las empresas tomaban la palabra, iniciaban ellas la presentación de su ciclo productivo, quiénes eran sus proveedores, cómo hacían llegar esos insumos a su empresa, cómo lo transformaban, cuál era su producto final y cuáles eran su destinatario final, su cliente final. Esto permitía que desde la autoridad entendiéramos perfectamente qué es lo que se estaba produciendo, dónde había riesgos dentro de la cadena de seguridad, dentro de la cadena de suministros de las empresas, les ayudáramos a blindar su cadena de suministros primero desde adentro para evitar que hubiera fugas de información, colusión de trabajadores de las empresas en el robo o la comercialización del producto. Y por último, encargarnos ya como autoridad desde fuera de atender estrictamente el tema delincuencial. Esto fue, creo yo, bastante exitoso. Trabajamos muy bien con muchas empresas, conocimos muchos de estos ciclos productivos y nos permitió dar una atención adecuada. Ahora bien, con un poco de experiencia ahora en el mundo del gas LP y desde una empresa privada, sin duda esa interacción, conociendo esa necesidad de información que tienen las autoridades, hemos tenido una estrategia muy intensa, muy agresiva, si se me permite la palabra, de acercarnos hacia las autoridades tanto en lo local como en lo federal, es decir, acercarnos con las autoridades estatales, explicarles cuál es la problemática que está sufriendo la empresa primero. Aquí, y quiero hacer un paréntesis, creo que estas interacciones es muy importante que las promovamos no solamente como una empresa en particular, sino como asociaciones o cámaras de comercio de los diversos tipos de industria, es decir, que la industria gasera, las diferentes empresas que tengamos problemáticas en un territorio dado, nos unamos para asistir juntos con las autoridades. Esto sirve de dos maneras. Primero, la atención que da la autoridad va dirigida al gremio, a la problemática en general de un ciclo productivo y no necesariamente a una empresa en particular. Y segundo, se le da el adecuado nivel de urgencia que tiene una afectación a las empresas de un rubro en específico. Inicialmente, aquí en México, en efecto, no podemos todavía hacer firmas de convenios o algo e iniciamos esas mesas con un carácter muy coyuntural, pero creo que es muy, muy importante, en la medida de lo posible, buscar la formalización de esas mesas de trabajo de forma que perduren el tiempo y sobre todo que puedan sobrevivir ante los cambios de gobierno. Nuestros gobiernos estatales y federal cambian cada 6 años y en muchas ocasiones este seguimiento de la problemática que enfrentan las empresas se pierde. Entonces, buscar la formalización es muy, muy, muy importante. Creo que en resumen, creo que es fundamental. No hay manera de suplirlo, la interacción permanente, no nada más cuando hay una problemática, sino permanente entre las empresas, entre los diferentes ciclos productivos o las cadenas de suministros de un país y las autoridades, para que desde las empresas podamos explicar cuál es la problemática, cuál puede ser el destino final, cuál puede ser ese mercado ilegal que está paralelo al mercado legal del producto que tenemos, de manera que las autoridades puedan entender el ciclo productivo y atender específicamente el mercado, porque muchas veces cuando la autoridad combate un delito, busca muchas veces la flagrancia o quiere evitar el robo y no necesariamente es lo más efectivo. En muchas ocasiones, por ejemplo, voy a poner por ejemplo, el robo de combustibles aquí en México, que se hace desde las tuberías o los ductos que transportan esos combustibles, y muchas veces el enfoque del Estado es sumar la fuerza a lo largo de una tubería para evitar que se roben el combustible y no atender necesariamente cuál es el mercado de ese combustible, ya sea nacional o transnacional, y muchas veces cercar o cerrar
el mercado es lo que promueve una mejor, evitar de mejor manera el robo de los productos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, insistir en que los frentes comunes de seguridad empresarial, algo que nació en Colombia de acuerdo a una necesidad muy especial, de acuerdo a una amenaza que está afectando al empresariado, está dando resultados. Sé que se ha ido copiando en otros países de Latinoamérica con muy buenos resultados, y eso nos da pie también ahora a las conclusiones. Aquí nuestro mayor enemigo, nuestra mayor amenaza es el tiempo. Desafortunadamente son temas muy extensos, aquí podríamos durar todo el día hablando de estos temas, sin embargo el tiempo es limitado. Entonces entramos directamente a las conclusiones individuales de cada panelista. Por favor, que incluya al menos una recomendación puntual en cuanto a la importancia que tiene la seguridad empresarial para lograr fortalecer la estrategia de seguridad nacional. 3 minutos para cada uno. Por favor, Lucas, empezamos con Lucas, seguimos con José Ángel y terminamos con Benjamín para ya poder despedirnos de la amable audiencia. Adelante, Lucas, por favor. Muchas gracias, Fabio. Bueno, creo que de todo lo que se dijo, o todo lo que expresé, más lo que dijeron el resto de los panelistas, la primera conclusión es que quienes trabajamos en infraestructuras críticas claramente necesitamos del Estado. Las infraestructuras críticas son una responsabilidad privada, pero claramente tienen un impacto enorme en la economía, el bienestar, la salud de todo un país, ¿no? Entonces, el Estado es clave para nuestros programas de seguridad y para la redacción de nuestras políticas de seguridad. Me parece que un punto entre lo privado y lo público es la inteligencia. La inteligencia nos da, entre otras cosas, el condimento de proactividad en nuestros sistemas de seguridad. Creo que es fundamental, básicamente para poder entender las amenazas externas y poder hacerle una identificación y seguimiento. Y por último, considero fundamental, y creo que todos estamos de acuerdo en esta estrechez que hay que generar con el Estado, en esta iniciativa que hay que tomar hacia el Estado. Por eso es importante que nuestros programas de seguridad sean muy robustos, integrales e integrados, porque lo primero que tenemos que mostrar es que nosotros somos sólidos hacia adentro para después salir a pedir al Estado algún tipo de colaboración. Perfecto, gracias. José Ángel, por favor. Ok, gracias. Mira, en mi opinión, leyendo casos de éxito, mejores prácticas internacionales, un programa corporativo de seguridad debe tener al menos 4 componentes. La evaluación económica de la comunidad, lograr el equilibrio, participar con otras áreas de la compañía en lograr el equilibrio económico, mucho engagement, ¿no?, con la parte social. Gerentes de seguridad lejanos de la comunidad no son propios, y Lucas lo mencionaba muy bien cuando hablaba de inteligencia. Hay que estar muy cerca de la comunidad, hay que escucharlos y hay que percibir y medir la temperatura de lo que está ocurriendo afuera. En términos de gobernanza, el tema de derechos humanos es fundamental, porque pues este tipo de compañías atraen mucho la atención del público. Existen, y no solo en Colombia, en Perú, en Centroamérica, organizaciones antimineras, para el caso nuestro, que están pendientes de cualquier error que tú cometas para capitalizarlo. Entonces, el programa de seguridad debe tener en cuenta mucho el tema de seguridad social. Y el tema de seguridad física, para los que están familiarizados con el CEPTED, que es el diseño a través del impacto ambiental. Esto favorece que a través de una buena mirada, a través de un mantenimiento, a través de una cercanía con todo lo que es los alrededores de la organización, del campo, puede hacerse mucho más agradable, mucho más cercano hacia las personas, y no que lo vean como esa compañía lejana. Muchas gracias. Mi conclusión es: los temas son muy extensos, los temas hay que analizarlos de manera profunda,
lo que estamos haciendo acá puede catalogarse como un frente común de seguridad donde compartimos experiencias, conocimientos, buenas prácticas, retos, y eso hay que seguirlo haciendo. Por último, una recomendación, les quiero recomendar un estudio de Paul Collier, donde después de hacer un análisis en varios países de África con conflictos armados internos, se concluyó que la motivación más grande de los grupos armados organizados es la parte económica. Conocer la amenaza, conocer los riesgos consecuentes de esa amenaza es la base fundamental para diseñar, para implementar, para difundir y para continuar de manera exitosa a través de una estrategia de seguridad corporativa con el desarrollo de la infraestructura crítica, especialmente en Latinoamérica. Les agradezco a todos. Carolina, las últimas palabras, por favor. Bueno, gracias a todos. Como bien dijeron todos, nunca alcanza el tiempo para estas cosas. Es un tema sumamente actual. De hecho, en uno de los eventos que acabamos de terminar el mes pasado, se habló de este mismo tema, siguiendo con lo que dijo mismo Benjamín. Tuvimos a una persona encargada de seguridad de la industria tequilera que contaba más o menos lo mismo. O sea, es un tema que afecta a todas las industrias. Lo mismo que decía Lucas también, se hablaba antes justamente de la importancia de el involucramiento del gobierno junto y que trabajen de la mano de los privados para realmente lograr una seguridad que realmente le sirva tanto a los ciudadanos como a las industrias. Y algo que acaba de mencionar José Ángel sobre el sistema CEPTED, tuvimos una charla muy interesante con la gente de ICA que justamente contaba sobre de qué se trataba esta metodología CEPTED, que es muy, muy interesante y está bueno interiorizarse un poco, así que los invito a todos a que vean las charlas que ya tenemos en el SCD Digital, que están grabadas para que las puedan ver cuando quieran. Así que les agradezco muchísimo su tiempo a todos. Fabio, Benjamín, José Ángel, Lucas, muchísimas gracias. Y bueno, ahora seguimos con los invitados para comentarlos en los próximos paneles. Muchas gracias a SSE por la invitación, a Global Security Connection y los panelistas impecables. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias. Les cuento a todos que no se pierdan nuestro próximo panel sobre perspectivas sobre el futuro de la seguridad nacional de México, que va a estar comenzando en 10 minutos. Y para ver todos los temas y los protagonistas que van a estar acompañándonos en estos días, los invito a que vean nuestra página del evento, que ingresen a nuestras redes sociales, y ahí van a tener toda la información. No se vayan y volvemos en 10 minutos.